Muy buenos días tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad tienen el gusto de presentar a ustedes el coloquio Ciudad y Movimiento, segunda etapa, con la charla de expertos referente a temas de tecnología y movilidad. El día de hoy tenemos como título Uso de aplicaciones móviles en la Ciudad de México, donde presenta, tengo el gusto de presentar al maestro Enrique González Burton, el cual nos presentará el tema de la política de movilidad de la Ciudad de México y el uso de aplicaciones móviles. Y después pasaremos con la maestra Sharon Ocampo Arias, la cual presentará el uso de aplicaciones móviles como parte de la política de movilidad urbana en Seúl. Y bueno, antes de comenzar, antes de leer la semblanza, me permito recordar algunos lineamientos para esta sesión. Las indicaciones son que les pedimos que nos apoyen escribiendo en el chat su nombre completo e institución de adscripción. Les pedimos que apaguen sus micrófonos durante la sesión. Les pedimos colaborar para el desarrollo de la sesión, evitando el lenguaje no apropiado. Esperen su turno para hablar y respeten a los demás participantes. Quien no cumpla estas reglas será sacado del aula virtual. Al finalizar la participación de los maestros, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual se destinará algunos minutos y les pedimos que sus preguntas sean concretas. En la plataforma de Zoom existe la opción de levantar la mano. Para ello deben dar clic en el botón que dice participantes. En la parte de abajo viene una opción de levantar la mano. Con esto, pues, nosotros les estaremos dando su participación para que puedan hacer sus preguntas o comentarios. Y bueno, después de leer estos reglamentos, pues me permito leer la semblanza del maestro Enrique González Burton. Él es ex consejero universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos y doctorante en formación del programa de posgrados en Ciencias Políticas de la UNAM. Sus temas de investigación son la movilidad urbana, masculinidades y educación pública. Sus investigaciones es la integración regulada del servicio de transporte mediante la aplicación móvil Uber en la movilidad urbana de la Ciudad de México, una labor de administración pública 2019. La gestión de calidad en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México 2020. Las masculinidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta investigación está en desarrollo, al igual que la definición, diseño e implementación de la mejora continua en las políticas educativas de México 2018-2024. Bueno, una vez presentado al maestro, le cedo la palabra. Muchas gracias, espero que ahí se escuche bien. Primero que nada, gracias por la invitación, qué bueno ver a tantos colegas desde otro lado, que de repente los que estamos metidos o que empezamos la formación en administración pública, a veces solemos estar alejados, ¿no? De este tipo de estudios, y es muy importante, creo que hacemos ahí un, un- una conjunción bastante interesante, ¿no? En mi caso, quisiera empezar a dar esta presentación, compartirles un poco que mi acercamiento con el tema de movilidad fue justamente en el año 2017 a 2019, que fue la primera investigación en la que yo trabajé relacionada con Uber, que era un esquema completamente diferente al esquema que actualmente se tiene, pero ahí empezaban ahí algunos de los elementos, y ya más adelante me metí un poco más en gestión de calidad y me enfoqué en el sistema de transporte colectivo de metro, ¿no? Entonces es como mi base, ¿no? Al respecto. Y bueno, esta mañana pues compartirles respecto a movilidad. Yo sé que muchos de aquí también son expertos, sabrán, pero bueno, esperamos que podamos compartir ahí información interesante y sobre todo la parte reflexiva. Les voy a hablar sobre la política de movilidad en la Ciudad de México y el uso de aplicaciones móviles. Vamos a ver qué nos dé la siguiente. Ahí está. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poquito de política de movilidad urbana, la integración de esta misma política
qué hay respecto de la innovación pública, un concepto que me ha gustado trabajar y que últimamente la Ciudad de México también lo ha trabajado bastante. Después vamos a hablar un poquito de aplicaciones móviles y una breve conclusión, ¿no? Bueno, aquí me gustaría empezar respecto a el plan de la integral de movilidad de la Ciudad de México. Identifica tres elementos o tres problemas en su diagnóstico, y esto me parece una de las partes más relevantes que mencionar y que ver. Miren, entre todos esos problemas está primero la fragmentación institucional de los distintos sistemas de movilidad. Esto es muy importante porque de aquí parte la política de movilidad integrada, que es como la base de la política pública de movilidad en la Ciudad de México actualmente. Después, ellos... Disculpe, maestro Martín, disculpe que Mande. lo vaya a interrumpir. Nada más para comentarle si puedo hablar un poquito más fuerte, que se escucha muy leve. A Sí, ver, gracias. a ver, a ver. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí está Sí, se mejor? escucha Sí, mucho sí, mejor. sí, Sí, gracias. perdónenme. Sí, díganme, porque también una disculpa por el cubrebocas, pero como estoy en un espacio público, no puedo quitármelo, pero gracias. A ver, ahí va. Entonces, problemas identificados en el diagnóstico de esta política de movilidad urbana de la Ciudad de México. El primero respecto a la fragmentación institucional y de los distintos sistemas de transporte. Eso es muy importante porque les decía, de aquí parte la política de movilidad integrada. Después la ineficiencia y el abandono de la infraestructura y los servicios de transporte público, que también se hace el diagnóstico y se busca atender con algunas acciones que más adelante veremos. Y finalmente la inequidad en los tiempos de traslado y condiciones de viaje. Como sabemos, a final de cuentas, estos diagnósticos y estas problemáticas son temas que hemos vivido a diario y que sufrimos a diario, ¿no? Y que impactan sin lugar a dudas en la calidad de vida y, como veremos más adelante, incluso en derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México y también en la del país. Bueno, entonces, respecto a esta fragmentación, hablamos de serios problemas de integración y de coordinación, no solamente entre sistemas de transporte, o veámoslo como los sistemas de transporte, pero detrás de los sistemas de transporte estamos hablando de, a final de cuentas, de administraciones, instituciones que se tienen que conectar, ¿no? Que se tienen que vincular, que tienen que tener una coordinación, que hasta la llegada hasta el 2018-2019, existía cierta vinculación, pero no una vinculación como ya la que actualmente sí es visible, sí es posible visualizar, ¿no? Entonces hablamos de intersectorialidad para la movilidad urbana, que sería otro de los conceptos creo que básicos de este problema identificado. Y aquí un breve ejemplo de un poco de lo que nos dice del problema identificado, pues es respecto del transporte público, ¿no? Podemos ver los millones de viajes y el porcentaje que cada transporte público representa para la ciudad, que es un punto muy importante, seguramente muchos lo tienen en cuenta, pero casi siempre hablar de Ciudad de México pensaríamos ¿no? que es hablar de un territorio determinado y hablar de Ciudad de México implica hablar también de zona metropolitana, porque al final de cuentas estamos interconectados constantemente y la zona metropolitana también llena a la Ciudad de México de servicios y de trabajo, ¿no? Y de gente que está aquí dando su día a día por la ciudad. Entonces hablamos de una zona metropolitana. Aquí lo pueden ver, el transporte público colectivo concesionado es el principal, donde principalmente se realizan los viajes. Luego resulta interesante que también gran parte de los trayectos se hacen caminando, un 32%. Después está el automóvil, luego el transporte público masivo, luego los taxis, las bicicletas, el RTP, la motocicleta, los bicitaxis y otros, ¿no? En fin, al final de cuentas vemos que el transporte público concesionado es el que ocupa mayor cantidad, incluso más que el masivo, ¿no? Concesionado nos referimos justamente a estas rutas, ¿no? Que suelen ser las conexiones hacia las colonias, ¿no? En los lugares que son un poco más de difícil acceso para justamente un transporte masivo. En la siguiente, el segundo problema identificado. Sí, siguen escuchando bien, ¿verdad? ¿Gabriel? Sí, ¿verdad? Tú dime que... A ver, ahorita se estaba escuchando un poquito borroso, pero a ver. Ok. Va.
Perfecto. Problema identificado en el diagnóstico. Segundo, ineficiencia y abandono de la infraestructura de los servicios públicos, no motorizados y también de carga. Y aquí vemos más o menos cómo estaba visualizado este problema, ¿no? 80% del metro se mencionaba que está en funcionamiento mientras que el 20%, ¿no? O sea, el 20% de la flota del sistema estaba fuera de operación, el 60% de su flota tiene al menos 35 años de operación o más, y 21 trenes tienen menos de 5 años de vida útil, ¿no? Esto ha aumentado sin lugar a dudas los tiempos de traslado por las diversas fallas. Como ya es conocido, ha empezado a haber algunos modificaciones en este momento con la línea, bueno, obviamente con la línea 12 después de este lamentable, pero no diría yo accidente que sucedió, ¿no? Y ahora en la línea 1. El Metrobús era el más completo, el Metrobús era el que podemos decir que estaba mejor en mejores condiciones. Y aquí vemos un serio problema. Estamos hablando de que el Metrobús relativamente tiene muy poco tiempo comparado con los otros sistemas, lo que nos hace, nos deja ver que ciertamente había un, un crecimiento, pero no cierto grado de desarrollo, ¿no? O sea, aumentó los medios de transporte, pero estos no tenían unas mejores características, al contrario, ¿no? Se iban degradando. El tren ligero 50 también tuvo una reestructuración en lo que va de este sexenio de la Ciudad de México. El trolebús lo mismo, también ha tenido su reestructuración, apenas el Metrobús más, de hecho, ¿no? 69% apenas, bueno, no apenas, pero se han comenzado con los primeros cambios respecto a Metrobuses, el Metrobús elevado, que también ha sido otra obra importante para esta administración, y finalmente el RTP, que también cuenta con unidades bastantes. Ahora, a lo mejor y en el fondo, eh, podría parecer que el cambio en unidades no representaría un cambio más allá dentro de toda la vinculación. Pero a final de cuentas, aquí está un logo muy importante, que es el de movilidad urbana, en el que podemos visualizar cómo esta modificación en la colaboración entre los distintos medios de transporte busca o redunda en la mejora de los trayectos, y esto en lograr que las personas accedan a bienes y servicios, ¿no? Aquí en el morado encontramos el logotipo que hace referencia al transporte de ruta, bueno, el cable bus, sin lugar a dudas, el medio, digamos, más actual, más novedoso, los CETRAM, este rosa que está ahí, los centros de transferencia modal, que implica una labor importante en esta conjunción de servicios de transporte, el sistema el Metrobús, Ecobici, que también está por aquí, el sistema de transporte RTP, eléctricos, y el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, ustedes me dicen cómo voy de tiempo, espero que vaya bien, y ahí voy más rápido. Em, Aquí ciertos detalles importantes. El principal motivo de viaje de la Ciudad de México y su zona conurbada, lo que les mencionaba hace rato, es la laboral, ¿no? Eh, También otro elemento importante dentro de la movilidad, los parques vehiculares de automóviles y motocicletas han crecido a un ritmo de 2,86 y 37,9 anualmente, respectivamente, 2012 a 2019. Entonces, esto llevó en un inicio a una priorización en la política que respondía al transporte privado, y últimamente una resignificación del transporte público, ¿no? Y hay una visión que sí cambia desde la administración pasada, en esta visión de pirámide de movilidad. Ahora lo hablan como calle, como espacio de movilidad, y es respecto a la resignificación también del peatón y la relevancia que tiene, ¿no? Peatón, bicicleta, motocicleta, cómo cada uno va teniendo prioridad respecto del espacio público y de poder circular, ¿no? Y es lo que les decía, esta infraestructura particularmente hostil para peatones y ciclistas. Y bueno, por si fuera poco,
de mala calidad y en situaciones específicas de vulnerabilidad, especialmente para las mujeres, un 64% de esos viajes que se realizan a pie, que ya habíamos visto que era la segunda forma de traslado. Entonces, también ahí había un trabajo importante de Ciudad de México respecto a los senderos seguros. Entonces, bueno, ahí hay elementos. Y el tercero es la inequidad en los tipos de traslado y condiciones de viaje, que creo que digo, difícilmente habrá alguien en esta sesión de estos participantes que no lo haya sufrido y que se agudizó derivado de los problemas que hubo con el COVID, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, esta crisis se compone de un elemento de desigualdad, ¿no? Un viaje cotidiano tiene una duración estimada de 52 minutos en promedio y el tiempo de viaje es 32% más para aquellos que utilizan algún tipo de transporte y no se diga para aquellos que vienen de las periferias de la ciudad, ¿no? Y aquí podemos verlos. Esta es información que saca el Programa Integral de Movilidad, pero del INEGI 2018. Y aquí podemos darnos cuenta que pues el promedio de traslados por estratos sociodemográficos, ¿no? Ellos, a final de cuentas, visualizan en estratos y hablamos de un estrato bajo, medio, medio alto y alto. Y ahí podemos ir viendo cómo el estrato bajo ocupa mayor cantidad de tiempo que el estrato alto, pero sin lugar a dudas hay un tiempo considerable en esta movilidad, ¿no? Bueno, a dónde va la política de movilidad? O qué es lo que estaba visualizando. Primero, les decía, la identificación del problema público, con la fragmentación, la ineficiencia y la inequidad, ¿no? Son los tres elementos que se visualizan y entonces la respuesta o la solución se basa en principalmente la movilidad integrada, ¿no? ¿Esto qué significa? Generar condiciones dignas para que las personas puedan trasladarse, generar accesibilidad para estos grupos vulnerables, generar sostenibilidad para mantener las condiciones y hacerlo mediante eficiencia, ¿no? Para que no solamente sea trasladarnos, sino sea en ciertas condiciones, pero además en cierto tiempo, que a final de cuentas no tendríamos, sigo pensando que nada más valioso que el tiempo. Esto ¿a qué responde? Principalmente corresponde a un derecho, el derecho a la movilidad, pero más allá corresponde a ciertas características o responde a atender o a influir en la calidad de vida de las personas, en este caso de la Ciudad de México. Y aquí se vuelve muy interesante porque partiendo de esta política de movilidad, también empezó con la visión de cuál sería entonces una política que pudiera apoyarse de la tecnología, ¿no? De los sistemas tecnológicos. Aquí es donde entra la Agencia Digital de Innovación Pública, que también fue creada en el actual, en el actual sexenio. Y bueno, la agencia tiene la responsabilidad de conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza de la infraestructura tecnológica en la Ciudad de México. Si bien esta agencia aún tiene, me parece, bastantes deudas respecto a lograr todos estos objetivos que se plantea, sí hay algunos avances, eh, principalmente respecto a aplicaciones móviles y a la gestión de trámites, pero en el caso de movilidad hay algunos avances, no del tamaño que se quisiera, ¿no? Si alguien ha podido utilizar la aplicación de la Ciudad de México, hay algunos elementos de seguridad para conectarse a la policía, también la aplicación de Mi Taxi y demás, pero todavía siguen siendo bastante, pues no son comparables aún con las características y la inversión que el sector privado ha hecho respecto a esto, ¿no? Pero bueno, es un punto importante y es un avance que no podemos, que no podemos pasar por alto. Sin lugar a dudas hay un trabajo y hay un esfuerzo en ello. Bueno, aquí me gustaría hablarles de las aplicaciones móviles, entrando ya específicamente a aplicaciones móviles, algunas de las que tenemos, y esta es una diferenciación que yo he trabajado. Habrá otras más, habrá distintas formas de visualizarlas y de verlas, pero me parece importante y creo que nos puede dar una idea de más o menos cómo va la situación. Sabemos que sobre el tráfico y navegación, digo, a ver, antes que nada, aquí vamos a ver privadas principalmente, de carácter privado, pero también tenemos aplicaciones móviles públicas, unas más útiles que otras, cabe señalar. Y ya seguramente en los comentarios a lo mejor alguien nos podrá contarnos su experiencia, porque hay muy buenas experiencias, pero en fin,
Tráfico y navegación, principalmente Google Maps y Waze. Transporte unipersonal, aquí estamos hablando de bicicletas, scooters, ¿no? Todo este tipo de transporte unipersonal que puede ser utilizado mediante aplicaciones móviles. En este caso tenemos la de la Ecobici. Ecobici creo que es uno de las aplicaciones más exitosas y de los programas exitosos respecto a movilidad unipersonal, ¿no? Está la aplicación de Bird y Desva, ¿no? Eh, una de scooters y la otra de bicicletas mexicana, que es la única que actualmente queda en la Ciudad de México. Me parece que por ahí hay otras, una o dos más, pero esta es la que ha ganado el mercado, porque muchas otras se han ido por distintas problemáticas, no solamente respecto a las comisiones y demás que se tienen que cubrir, sino también pues por problemas de seguridad y que muchas veces los aparatos más bien los medios eran robados, ¿no? Y demás, entonces decidieron salir del mercado. Transporte privado, la más famosa, la primera en llegar, extranjera en llegar, el Uber, Didi, Cabify, se nos fue Bit, ¿no? Si mal no recuerdo, se nos fue a penitas. Y bueno, aquí en esta entra también la aplicación de Mi Taxi de la Ciudad de México, que es una aplicación que digamos hasta ahora, digo, no tengo mayores pruebas, pero hasta ahora en mi uso no ha sido funcional, ¿no? Habrá quien le haya servido a Mi Taxi, pero todavía no. Y aún así es un programa que se va piloteando y que va avanzando, y ahí ya podemos ver algunos taxis que ya traen la aplicación, ¿no? Que ya te dicen que los puedes solicitar mediante la aplicación. Así que bueno, sobre Uber, si nos llega a quedar más tiempo, con mucho gusto les platico un poco de la investigación que al respecto hice, pero bueno, aquí tenemos todo un debate. Y el debate empezó desde 2009, siguió para 2013, cuando se agudizó el clímax aquí con los taxistas de la Ciudad de México, y el debate sigue, y el debate seguirá porque hoy en día, después de estos años que hubiera estado, o de que ha estado más presencia, casi 10 años más de presencia establecida, o que uno lo puede visualizar en mayor medida en la ciudad, pues aún todavía está en el papel, trabaja algunos temas respecto del empleo o cómo tratar las condiciones de trabajo justamente de los conductores y de los repartidores, y ya está ahorita en el canal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Principalmente este transporte privado, al comenzar, un poco me parece, porque así lo visualicé en la investigación, en la primera investigación que hice, un poco el gobierno federal se limpiaba un poco las manos, ¿no? Y decía como esa, no solo se limpiaba las manos, sino además había una reglamentación específica, había una legislación específica que marcaba que al final de cuentas a quien le correspondía llevar a cabo esta labor eh, redirigir al transporte dentro de las ciudades, pues era a los gobiernos estatales, ¿no? O al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ellos fueron los que empezaron a regularlos, y estas regulaciones varían dependiendo de la ciudad. Actualmente ya hay en la regulación federal ya se establecen algunas medidas generales, y les digo, ahorita está en este vaivén de cómo pues en teoría apoyar, ¿no? a los trabajadores de las plataformas, aunque ellos no se sienten tan apoyados según también otros estudios, pero más adelante lo retomamos. Oxfam ahí hizo un estudio muy interesante con Uber, y ellos identificaron que justamente, independientemente de que el gobierno de México estuviera visualizando una mejora para laboral, también había cierta incertidumbre y cierto descontento y cierto alejamiento respecto de lo que esto podría significar, y no lo veían como un beneficio, ¿no? Es un documento que Oxfam tiene, me parece que 2020, y que es bastante interesante. Ya voy, ya casi acabo, lo prometo. Respecto al transporte compartido, también está bien interesante. Tenemos aquí algunas de las empresas,
Y bueno, son estos autobuses que mediante aplicación móvil, pues tú vas apartando justamente para una ruta, ¿no? Definida. Casi siempre de alguna de las periferias hacia la zona de Polanco, hacia la zona de Santa Fe, ¿no? Es como si tú tomaras tu camionetita, tu combi, ¿no? Tu van, pero ya la tuvieras apartada y ya subieras al punto donde te vas a, sabes el punto donde te vas a subir y demás, ¿no? Lo puedes mediante aplicación y demás. Y bueno, de transporte compartido también hay otros, como BlaBlaCar, ¿no? Que ya es un esquema más de auto, pero igual, transporte compartido. Uber lo tuvo en su momento, pero se han ido, al final de cuentas, al mercado. Ese mercado es bastante cambiante, entonces se ha ido modificando y resignificando, ¿no? Bueno, entrega de paquetería, Uber Eats, BeFood, Rappi, Corner Shop, aquí tenemos diferentes, y de información y planeación que me parecen importantes, pues tenemos eh, Mobi, CityMapper, el CityMapper y también el de la ciudad Mueve Ciudad, que está relacionado con los parquímetros, que hay muchas otras más aplicaciones de parquímetros, pero que al final de cuentas la visión o la idea va en la resolución y en la minimización del conflicto y en la simplificación de las solicitudes. Y aquí en información y planeación, pues resalta también el de la Ciudad de México, que también cuenta con elementos para ir visualizando rutas, tiempos y demás. Les digo, las aplicaciones privadas le siguen apostando seguramente, no seguramente, es obvio que el final de cuentas el desarrollo de una aplicación es caro y por lo tanto quienes tienen esas condiciones o quien hasta ahora ha aplicado mayor recurso pues han sido los privados, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un poco el panorama de las aplicaciones de movilidad que tenemos en la Ciudad de México, algunas de las más relevantes y veamos que bueno, a final de cuentas la administración pública local ahí va, con sus algunas, pero también ahí va trabajando en este mismo aspecto. Ah, qué arriba les había puesto el de la Ciudad de México, mi policía, que también varía, no sé si del celular, de la red, de lo que sea, porque a veces es muy útil y a veces no lo es tanto. En mi caso me ha sido demasiado útil, de verdad que la última vez que estuve frente a cierto problema, conflicto, te da directamente el número del sector, ¿no? Del policía del sector en el que tú te encuentras en ese momento y te enlaza y empieza a generar una videollamada. Aunque tú cortes la videollamada, ya no sigas, te vuelven a regresar la llamada y te preguntan qué sucedió, dónde estás, y entonces tú al mismo tiempo estás compartiendo la ubicación. Entonces resulta útil, a mí me ha resultado útil. Eh, bueno, hay conclusión un poco para ir cerrando esto. Eh, de la política pública tenemos, sin lugar a dudas, problemas públicos y ahí los tenemos identificados y ya pues bastante, me parece, estudiados algunos, ¿no? Hablamos de la fragmentación, de la ineficiencia y de la equidad como problema público. Y hablamos de la solución de los problemas públicos en ocasiones por privados y en ocasiones por públicos, ¿no? A veces parecería que la política pública eh, más bien la política pública, en ocasiones se jala incluso de las soluciones privadas, ¿no? Y en este caso, muchos de las soluciones en materia de movilidad, por ejemplo, respecto a otro tipo de medios de transporte más eficientes, los ha desarrollado eh, los privados, ¿no? Y de ahí hemos jalado, y de ahí se ha identificado el grado del problema público y se ha jalado a la resolución del problema público, no solamente mediante legislación, que puede ser un medio, sino también por la propia creación de aplicaciones móviles desde el ámbito público. Claro, con bastantes deficiencias hasta el momento, pero digamos que por eso se vuelve este círculo que pongo aquí, porque se vuelve, podría llegar a ser en ciertas aplicaciones y en ciertos temas, un círculo bastante virtuoso en el que no solamente que los privados están apoyando al ámbito público en esta visualización del problema y puesta de la agenda, seguramente por intereses privados, sin lugar a dudas por intereses privados, pero a final de cuentas hay un mercado y ese mercado representa personas y esas personas viven en ciudades y esas personas buscan elementos diversos para mejorar sus condiciones. Por lo tanto, entonces nos está demostrando la existencia de un problema. Esto pasa con los taxis. Algo que me llamó mucho la atención, voy a regresar rapidísimo a este. Chéquense, los transportes que les mencioné acá, ¿no? Los que vienen en los cuadritos de colores, el único que me parece que está olvidado, y seguramente va por ahí otros más, pero aquí no aparecen
están como en la misma bolsa los servicios de ruta que los taxis, por ejemplo, ¿no? Y el taxi ha sido, por ejemplo, no solamente es un medio que ha generado algunos conflictos, también han estado por años y han servido y han sido útiles, pero en esta visión de movilidad todavía no está el taxi puesto, puesto ahí, ¿no? Visualizado como otro medio en el que también se puede mejorar y en el que también se puede invertir, al contrario, queda el transporte de ruta y entonces se deja más hacia las aplicaciones móviles. O sea, los taxis, por ejemplo, desde 2013 no han recibido una mejora, un cambio en la tarifa. Nosotros sabemos cómo ha estado la inflación y no se diga en el último año, como para no pensar en que la tarifa de los taxis tendría que mejorarse, obviamente con las condiciones, obviamente con la reglamentación, obviamente con el seguimiento, ¿no? Pero aquí es un tema político que queda ahí bastante interesante para seguirlo viendo, ¿no? Entonces, el desarrollo privado, mecanismos de control a final de cuentas es lo que se ha visualizado en el desarrollo privado de aplicaciones móviles para la movilidad. Y la gran pregunta es qué mecanismos de control o hasta dónde el control, ¿no? Y del lado del desarrollo público es qué inversión, ¿no? ¿Dónde se va a invertir y cómo se va a invertir? Justamente para la resolución de un mismo problema, ¿no? Que está identificado. Entonces, a final de cuentas, hablamos de una legislación, de una reglamentación, de la inversión de tiempo que tienen las personas, de la inversión económica que representa y a final de cuentas de incidir dentro de un derecho, ¿no? Creo que ya me pasé, y ya después, si hay otro tiempo, con mucho gusto les platico sobre lo demás. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti, maestro Enrique. La verdad, pues es muy interesante el tema que presentas. Sobre todo, bueno, me parece muy bien que concretas todo en tres problemáticas, ¿no? O sea, bueno, que es bueno, la fragmentación, el acceso perdón, la liquidez y ¿cuál era? Y las ineficiencias y abandonos en el sistema de transporte. Yo creo que, como dices, ¿no? Muchos nos hemos sentido identificados con estas problemáticas. Por ejemplo, como a algunas personas que quizás podamos vivir un poco más en las periferias, pues se nos hace un poco más complicado el acceso, ¿no? A la ciudad. Personas que viven en el sur de la Ciudad de México, ahora que no está funcionando la línea 12, pues su movilidad se ha visto afectada. Y también ver por otro punto, ¿no? Cómo es que el sector privado está llenando como esas necesidades, está satisfaciendo esas necesidades que quizás en el sistema público pues no se habían volteado a ver, como pues, sin embargo, también pues, por ejemplo, en el caso de Uber, ¿no? Las problemáticas que al inicio, ¿no? Era como que muchas personas preferían usar este servicio por seguridad, por comodidad. Sin embargo, en la actualidad, pues es un servicio que también ya ha entrado en mucha polémica, ¿no? Y ujú, sí, bueno, igual a ustedes, al público, les invito a que participen, pongan sus comentarios, pongan sus preguntas en el chat o, bueno, una vez terminando con la maestra Sharon, también pueden levantar la mano. También se les invita a registrar su asistencia por medio del link que hemos puesto en el chat. Y bueno, pasamos al siguiente tema con la maestra Sharon Ocampo. A ver, un momento, que me voy a permitir leer su semblanza. Bueno, aquí está. Bueno, el tema de la maestra Sharon Ocampo es el uso de aplicaciones móviles como parte de de la política de movilidad urbana en Seúl. Bueno, la maestra Sharon es maestra en urbanismo, campo de investigación, gestión urbana y políticas públicas del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas también de la misma universidad. Es investigadora y responsable académica del coloquio Ciudad en Movimiento del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es reportera y redactora de cultura para el medio digital Key Magazine, con más de 30 artículos publicados. Es consultora en temas urbanos para Global 27, consultoría especializada en desarrollo sostenible
asistente de investigación para el Seminario de Pueblos y Barrios Originarios del PUEC, con una publicación sobre el pueblo de los Reyes en Coyoacán. Es coordinadora de la circunscripción electoral, coordinadora regional y coordinadora distrital para el programa de resultados electorales preliminares, PREP, del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con una jefatura de asistencia técnica en Asociación Nacional de Alcaldes. Es profesora adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en asignaturas como Gobiernos y Asuntos Públicos, Gerencia Social, Sistemas Políticos Mexicanos y Teoría de la Administración Pública, y prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sus líneas de investigación es la movilidad urbana e integral, la accesibilidad, el transporte público, políticas públicas comparadas, ciudad y globalización y Corea del Sur. Y bueno, le cedo la palabra a la maestra Sharon Ocampo. Muchas gracias, Gabriel. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok, sí, todo bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el tema de tecnología y movilidad en Seúl, y seguro si han escuchado algo de Seúl, tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? O sea, ustedes ven a lo mejor los tipos de celulares que tienen, puede ser un Samsung, puede ser un LG, vean todos los electrodomésticos que están en su casa y seguro son de alguna compañía o de alguna empresa de Corea del Sur. Bueno, igual comentarles que pues yo llego a investigar temas de Corea del Sur, probablemente también por este fenómeno denominado como Hallyu, que se le conoce también como ola coreana, y es como todo este proceso cultural a nivel global, donde Corea del Sur empieza como a tener pues mayores reflectores, tanto por la música, pues el entretenimiento que genera en tramas, y también ahora pues que se va insertando en temas como culturales, ¿no? Comida, tecnología. Y lo interesante es que ahora también en cuestiones de política, el gobierno de Corea del Sur ahora también exporta políticas y tiene institutos incluso que pues dan asesoría técnica a otros países para implementar políticas en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, justo es así como llego a investigar cuestiones que tienen que ver con este país. Bueno, lo que les voy a hablar en esta presentación es brevemente de algunos datos que creo que deben ser como pues relevantes para entender cómo es la movilidad en Seúl, cómo se gestiona la ciudad en pues ahora sí que en esta ciudad, porque también es, pues ahora sí que es una zona metropolitana o es una ciudad metropolitana, el cambio de paradigma que tuvieron en este país, la parte de la tecnología y movilidad, también cómo es ese proceso que han llevado en Corea del Sur, los modos de transporte, algunas curiosidades que tiene su metro, los proyectos de movilidad y tecnología y el tema de las plataformas de transporte privado en Seúl. Bueno, aquí como podrán ver, pues la ciudad de Seúl cubre apenas el 0.28% de la superficie de toda la península. Realmente Seúl es, bueno, más bien Corea del Sur es un país pequeño, si lo comparamos geográficamente, es de la dimensión de Oaxaca, ¿no? Entonces no es tampoco tan grande. Pero lo que es interesante es que en la ciudad, en Seúl, viven aproximadamente 10 millones de personas, lo cual representa el 19% de la población del país. Y pues con una superficie de 605 kilómetros cuadrados, pues la verdad es que la vuelve una de las ciudades con mayor densidad de población en el mundo, teniendo 16,500 personas por kilómetro cuadrado. Y si a eso le sumamos pues las personas que viven alrededor de Seúl, que es la zona metropolitana, estamos hablando de que hay alrededor de 25, 26 millones de personas concentradas en la zona metropolitana y ya tomando en cuenta la ciudad, y el país tiene 51, 52 millones de personas. Estamos diciendo que la mitad de la población vive en esta zona metropolitana, ¿no? Bueno, aquí podrán ver, es un mapa que justo cómo se divide la ciudad de Seúl. El mapa, bueno, aquí en el mapa pueden ver que está el río Han y que cruza, ¿no? Horizontalmente
Seúl, dividiendo a la ciudad en dos secciones, tanto al norte como al sur. Y bueno, en términos, por ejemplo, de demografía, se espera que, por ejemplo, para el 2030, pues la verdad es que casi no hay como tantos cambios drásticos en demografía. De hecho, Corea del Sur es el país con la más, pues, bajos números de natalidad en el mundo. Entonces, se espera que para 2030, pues igual esté como en 10 millones de personas, la ciudad, y su zona metropolitana en 26 millones. Otra cosa también que es importante recalcar es que la ciudad y en general el país, ¿no? De Corea del Sur es pues cuenta con una población, digamos que ya envejecida, o sea, ya son adultos mayores, ¿no? O sea, gran parte de la población ya se encuentra como alrededor de sus 70 años o más. Bueno, ahora bien, ¿cómo es que se gestiona la ciudad de Seúl y la zona metropolitana? Pues primero, comentarles justo esto, que es un gobierno metropolitano, el cual está constituido desde 1948 y bueno, tiene 3 niveles como de administración. Sí, que es la ciudad, el gu vienen siendo los distritos y dong vienen siendo los barrios. La ciudad de Seúl consta pues de 25 distritos y como les comenté, el río Han divide la mitad de la ciudad tanto al norte como al sur. Es una ciudad policéntrica, pues tiene diferentes como centros de atracción. Tiene el centro histórico y político de la ciudad, que está ubicado aquí en amarillito, que podrán ver, que es Hungong y Jung, y luego también está el centro financiero en el sector de Yeouido, que es aquí en esta parte, y luego tenemos el centro económico, que es en el distrito de Gangnam. Seguro incluso han escuchado, ¿no? La canción que se hizo famosa en 2012, que era el Gangnam Style, y justo está haciendo referencia al distrito económico de esta ciudad. Y bueno, también mencionar que pues ahora sí que el sistema político de Corea del Sur es una república centralista, pero que de alguna manera toda la cuestión de la administración está bien repartida en funciones. En Seúl, y bueno, está el gobierno metropolitano, tiene un alcalde y aparte 3 vicealcaldes. Y estos son elegidos por 4 años. Y bueno, el alcalde a su vez tiene que rendirle como pues cuentas al primer ministro. Les digo, o sea, Corea del Sur tiene un presidente, pero a su vez también tiene un primer ministro, y el alcalde de Seúl rinde cuentas al primer ministro del país, y a su vez están estos 3 vicealcaldes, y 2 de estos vicealcaldes se ocupan de netamente temas como de gestión de la ciudad, cuestiones administrativas y de servicios urbanos, y el tercer vicealcalde se ocupa solamente como de cuestiones políticas. Entonces está como, sí es centralizado el poder, pero como que está bien dividido como a quién le toca cada cosa y qué es lo que se tiene que hacer. A ver, ahora vamos a la siguiente. Y bueno, aquí está igual lo que les mencionaba, la gestión de Seúl, del gobierno metropolitano. El primer vicealcalde de asuntos administrativos tiene, por ejemplo, a su cargo la oficina de política digital. Y entonces aquí vemos como todos los temas de los que se encarga pues esta oficina, ¿no? Tiene la división de Big Data, la de política digital, los sistemas de información, políticas de divulgación de información, todo lo que tiene que ver con la información geoespacial, las cuestiones de seguridad, comunicación e información. Y a su vez también este vicealcalde tiene la oficina de transporte de la ciudad, y aquí se encargan justo de planear el transporte, todas las políticas del mismo, la cuestión del tránsito, la política de los autobuses, el transporte de avanzado futurista. Esto es muy importante porque la verdad es que cuando uno analiza como la política que ha implementado tanto el país como esta ciudad, pues dice uno, ay, pues ya están como en el siglo XXII, ¿no? O sea, ya hasta hablando como esta parte de, no sé, hasta incluso de taxis aéreos, tiene igual su política de taxis, planificación de estacionamientos, peatones y bicicletas, la de logística, operación de transporte.
y la de cumplimiento de infracciones de tránsito. Entonces, veamos que ahí justo el vicealcalde se encarga o tiene parte de estas oficinas y donde se ven estos temas que iban a ir como muy de la mano para la cuestión de la movilidad y la tecnología. Aquí, bueno, hablarles también un poco justo del cambio de paradigma de movilidad. Primero también comentarles que Seúl después de, bueno, el país más bien después de la guerra de Corea que termina en 1953 quedó, o sea, devastado. La mayor parte de la infraestructura de fábricas, en cuestiones de industria, se quedó en el norte, o sea, en Corea del Norte. Corea del Sur quedó, o sea, con poca infraestructura, quedó ahora sí que con los peores índices tanto de PIB como incluso en cuestiones de hambruna. Entonces, lo que se hizo a partir de 1960 fueron a hacer planes quinquenales, los cuales tenían como diferentes etapas, ¿no? La primera etapa era como apoyar como toda la industria pesada, ¿no? Después se fue transitando a hacer una industria que fuera más hacia lo textil y después vino la industria de toda la cuestión que tiene que ver como con los microchips. Entonces, pues el país a partir desde 1980 comenzó con esta política también como de generar tecnología. Entonces, algo que hay que destacar es que ellos no compran tecnología, ellos hacen, ¿no? Diseñan la tecnología y la venden. Entonces, eso también va a ser como muy importante para ver cómo es que han avanzado en diferentes aspectos de cuestiones de gestión de la ciudad, no nada más en temas de movilidad, sino también en temas como de seguridad, gestión del agua, el tratamiento de los recursos, el tratamiento de los residuos sólidos. Entonces es como muy importante esta cuestión. Y bueno, en el caso de la ciudad, ahí en Seúl, pues de 1960 a los 80, pues la verdad es que tuvo una urbanización acelerada. Creo que, o sea, si ustedes buscan como cuestiones de urbanización, le van a encontrar que en menos de 30 años la ciudad de Seúl estaba súper urbanizada. Yo creo que es de las ciudades con el crecimiento y desarrollo urbano más rápido que se han tenido pues, a nivel mundial. Y bueno, en este proceso justo de urbanización acelerada, pues también empezó, digamos, una expansión de la ciudad también un poco descontrolada y la mayoría de la infraestructura vial pues estaba como destinada al automóvil, lo cual empezó a generar también una cuestión ahí de congestionamiento, problemas de tráfico. Y luego, pues esto vamos a ver que va a ir después cambiando porque pues tiene, o sea, que tengan una ciudad con demasiada densidad de población y que todos se muevan en automóvil implica entonces que nadie se mueve, la verdad. Entonces eso es lo que cambió un poco en el paradigma o que fue cambiando en el paradigma de movilidad en Seúl. Para 1981 al 2000 empezaron a hacer políticas como de embellecimiento, también se empezaron a densificar nuevas zonas como en el área metropolitana de Seúl, hubo proyectos de líneas de metro, carreteras y autopistas urbanas y también esto generó pues el aumento de vehículos. Y ya después tenemos que para 2001 y 2010, ahí es cuando ya viene como justo el cambio, ¿no? Del paradigma de la movilidad, que estaban como enfocándose o se habían enfocado sobre todo a esta infraestructura para el automóvil, pero empezaron a tener unos problemas de tráfico y de congestionamiento que dijeron, es que si todos nos movemos en verdad en auto, nadie se va a poder mover en esta ciudad. Entonces, con este cambio de paradigma, empiezan a tener una visión donde se tiene que invertir tanto al transporte público, pero también en generar espacios para los peatones que tengan esta característica de sostenibilidad. Entonces, empieza pues con el transporte público, se mejora todo el servicio de autobuses en 2003-2004, viene una reforma al servicio de autobuses, porque digamos que su servicio de autobuses era como el que tenemos todavía aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que era hombre y camión y como pues te doy la concesión y entre los de las rutas se pelean por el pasaje, entonces las autoridades
pues dijeron, esto ya no puede pasar, porque estamos teniendo como un servicio súper ineficiente para la población, sus tiempos de traslado no mejoran, entonces lo que hicieron fue como justo hacer esta reforma, que sí fue muy impopular, obviamente, para el alcalde de Seúl, fue en 2003-2004, se tuvieron que poner a hablar justo con, pues con los prestadores, ¿no?, de este servicio de transporte. Entonces lo que hicieron fue como generar solamente 5, ahora sí que 5 tipos de servicio de autobús, dependiendo como a la zona que se estás movilizándote. Hay un servicio que viene de la zona metropolitana, hay servicios que son como troncales, servicios que son muy locales. O sea, al final se hicieron nada más como 5 tipos de servicio, y estos están en función también como, y para identificarlos, pues a cada uno se le dio un color en específico y una dimensión del autobús, y entonces las personas así ya saben como qué tipo de servicio está brindando. Por ejemplo, si es hacia la zona metropolitana, tiene un cierto tipo de color el autobús y una dimensión mayor que los que son autobuses locales. Entonces cambiaron eso, cambiaron también el tipo de cobro de la tarifa, porque era así, ¿no? O sea, como entre más gente suba, pues me va mejor como chofer. Entonces dijeron, no, esto no puede estar pasando. Entonces empezaron a generar esta integración de la movilidad con la cuestión como de la tecnología. Comenzaron a poner los validadores de las tarjetas también en este tipo de transporte, y la tarifa se empezó a cobrar de una manera que fuera por los tramos que tú avanzas dentro de tu trayecto. Es decir, si te subes al camión, pasas tu tarjeta, y al momento de bajarte vuelves a pasar tu tarjeta, y si fueron 10 kilómetros, pues es cierta cantidad la que te van a cobrar. Si son 2 kilómetros, es diferente la tarifa. Entonces eso evita que pues los choferes estén como compitiendo, porque pues la verdad ellos siguen teniendo su ganancia en función ahora del tramo recorrido de las personas, ¿no? Entre más personas que subas a tu unidad. Entonces, eso es lo que pasó como en este proceso de 2001 a 2010. Entonces, también empezaron a pensar en este tipo de ciudad inteligente, o que también se ha denominado como Smart City. Le metieron ahora sí que recurso al transporte público, invirtieron en él para mejorarlo, y uno de los proyectos que, por ejemplo, a mí me encanta en este proceso fue el del arroyo Cheonggyecheon. No sé si lo han escuchado, pero este proyecto, que empieza entre también 2003, 2005, fue justo, aquí a lo mejor se ve en esta imagen corresponde a la del arroyo. Aquí había una autopista que justo era diseñada para el automóvil nada más. Entonces lo que se hace es como tirar esa autopista, desentubar de nuevo el arroyo y generar un espacio peatonal para las personas, y se generó justo este arroyo, que está con creo que son como 10 kilómetros en los que las personas pueden caminar. Está como a 7 metros a nivel como de la calle, e incluso se generó pues un tema como ahí pues un tema como pues de sostenibilidad. Incluso a esta parte de este proyecto generó servicios ambientales, y algunos dicen que hasta ecosistémicos, porque ahora llegan aves aves migratorias, hay peces. Entonces vemos cómo la política de la ciudad empezó entonces a cambiar en este paradigma de pues quién se tiene que mover y quién tiene la jerarquía dentro de la movilidad, y en este caso es el peatón. Y cómo lo podemos hacer, pues generando este tipo de proyectos, y también invirtiéndole al transporte público. Y bueno, para 2011, 2020 generan un plan con una visión a 2030, donde quienes están al centro son las personas, el uso compartido del transporte y el medio ambiente. Y ahí tienen 11 compromisos para mejorar pues todo el tema de la movilidad en la ciudad, y pues con el fin también de reducir el uso del automóvil. Actualmente, ya sus proyectos a futuro, pues se siguen enfocados en transporte público, peatones, el uso de la bicicleta.
De hecho, están construyendo nuevas líneas del metro y entonces ahí es cuando digo, pues es que veamos en qué le están apostando nuestros gobiernos, ¿no? Mientras a lo mejor aquí ya no quisieran a lo mejor realizar más líneas de metro, allá vemos que en la ciudad de Seúl están haciendo nuevas líneas del metro y se espera que para 2021, entre 2021 y 2027 haya 130 kilómetros más de línea de metro, ¿no? Entonces, lo que vemos es que para los coreanos invertir en el transporte público es una de las mejores soluciones para los temas de movilidad y también pensar justo en el peatón. Aquí hay otro proyecto que apenas se acaba de inaugurar, que también es súper padre, que es el Parque Lineal de Seúl 7017, que pueden ver aquí en esta imagen. Igual, era un puente, y lo que hicieron fue como, pues este puente ya no lo usa tanto el automóvil, entonces no vamos a tirar la infraestructura, vamos a aprovecharlo. Y lo que hicieron fue una intervención donde las personas pueden transitar caminando sobre este puente o en bicicleta. Pusieron igual cuestiones como de vegetación, algunas tiendas, para que sea un espacio donde tú puedas disfrutar tu caminata y también puedas tener momentos incluso como descansos, ¿no? Al momento que realizas esta actividad. Entonces veamos cómo van estos proyectos enfocados a la movilidad incluso sostenible, pensando siempre como en el peatón. Y dejando un poco pues el uso del automóvil. Y es que les digo, o sea, eso fue súper padre, esta parte que los políticos dijeron, pues sí, vamos a cambiar la cuestión de la movilidad, con esta frase que les mencionaba, de es que si nos movemos en coche, nadie se mueve, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde vino el cambio. Y para entender también cómo se da pues ahora sí que el tema de movilidad y la relación con la tecnología, pues hay que ver como el proceso de tecnología del gobierno de Corea del Sur. Tiene 4 fases, ¿no? La primera fue como ir pasando todo a lo digital, que es computarizar también, luego la conexión online, la formación de redes y el gobierno inteligente. Aquí vemos como los años en que empezaron estas 4 fases, el tipo de paradigma que se tenía en ese momento, por ejemplo, todavía era como, se rompe el paradigma de la sociedad industrial, entonces para ir pasando al de la sociedad de la información y el de ahorita el de la sociedad inteligente. Entonces, realmente si ustedes van a Corea del Sur, pues todo, tienen que ustedes bajar aplicaciones porque si no, no se pueden, ahora sí que ahí sí no se pueden mover si no llevan sus aplicaciones, porque todo está así como súper sistematizado ya en cuestiones de sistemas de información, todo ya es como con QRs, pero vemos que llevaron un proceso que viene incluso yo creo más atrás de 1990, pues les digo, cuando en los 80s comienzan a apostarle a la industria de la tecnología con el tema de los semiconductores y ellos empiezan a generar tecnología. Entonces, eso creo que también es relevante, ¿no? O sea, si tú también quieres como ir avanzando en procesos de tecnología en diferentes aspectos de la ciudad, pues cuando tú la produces es un poquito más fácil, ¿no? Ellos son un país que produce, que diseña y que vende tecnología. Entonces ahí también digamos que pues es la ventaja que ellos han desarrollado, cosa que pues aquí en la Ciudad de México o en nuestros gobiernos de la República pues no pasa, ¿no? De esta manera. Y bueno, aquí un poquito también de cómo son los modos de transporte en la ciudad. Y bueno, o sea, aquí vemos que el 65% se mueve en transporte público, el metro es lo que más usan con un 38.8%, luego vienen los autobuses con 27.1%, luego vienen vehículos con el 22.9%, los taxis 6.8% y ya aquí otros, ¿no? Con el 4.4%. Y bueno, aquí también un dato creo que es relevante, es la cantidad de pasajeros, ¿no? Que se mueven en el metro en un día, ¿no? Esto al menos fue en 2015. Estamos hablando de 2.600.000 personas que se mueven ahí en la zona metropolitana y en la ciudad de Corea del Sur, bueno, en la ciudad de Seúl. Y cuando uno busca como también los rankings de
pues, de transporte público de las ciudades, la verdad es que va a encontrar que Seúl, bueno, el transporte de Seúl se encuentra como dentro de los mejores y el metro está como entre el top 10, ¿no? De los mejores metros del mundo. Y esto también es sorprendente porque pues es uno como de los más jóvenes, apenas es de 1974, pero que le han apostado justo a mover a la población a través pues de este modo de transporte, que incluso tiene conexiones con ciudades como más alejadas de la zona metropolitana y que conecta como hasta Busan, que es como la parte sur de la península. También le han apostado como a este tema del tren. Entonces me parece importante ver en qué apuestan los gobiernos, ¿no? Aquí hay algunas curiosidades del metro, que tiene aproximadamente 982 kilómetros con 23 líneas y 728 estaciones, las cuales les digo, pues van a aumentar al menos para 2027, con 2 nuevas líneas que se están construyendo. El 70% de la red pues es subterránea y el otro 30% pues es de superficie. Aquí vamos viendo cómo también ya van metiendo cuestiones de tecnología en estos transportes. Por ejemplo, algo que tiene Corea del Sur es que sí está súper marcada como los cambios de estaciones. Entonces también como estar en la península, pues sí se nota como el cambio de primavera a verano, de verano a otoño y de otoño a invierno. Entonces esto ha hecho que también por cuestiones climáticas muchos de los modos de transporte estén acondicionados con tecnología para brindar mayor comodidad a los usuarios. Por ejemplo, en el metro hay aire acondicionado en invierno y en verano sobre todo, y en invierno pues los asientos se calientan automáticamente, ¿no? Aquí vemos que también hay pantallas LCD que anuncian en tiempo real la llegada de los trenes, pero también con tu smartphone, a través de una aplicación, tú puedes saber el tiempo de arribo del tren. Estas son algunas estaciones que han incluso, no sé, como proyectos, ¿no? En diferentes temas. La de Tamshimni, lo que hicieron fue una granja de lechugas, o sea, imagínense una granja de lechugas dentro del metro. Entonces ahí tienen como su granjita de lechugas a través de hidroponía y demás en una estación del metro, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, otra estación que es la de Chungmuro, que ahí hay libros, hay DVDs que uno puede ir a consultar. Aquí está la de Gondeok, que te ponen te ponen una pantalla y con tu celular tú lo acercas y entonces puedes ir viendo como lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Entonces vamos viendo cómo también han ido pues no nada más en esta cuestión a lo mejor de las apps, sino de incluso sí tecnologizar, pero hasta la infraestructura, ¿no? De los modos de transporte. Y bueno, aquí ahorita les voy a compartir un video, no sé si se escuche, ustedes me dicen. No se escucha. Una megaciudad de 10 Ya. millones de habitantes. Ok. La ciudad ha superado diversos problemas asociados con el crecimiento urbano. Seúl se ha convertido en una ciudad centrada en los ciudadanos a quienes brinda la máxima seguridad y conveniencia. Seúl es una ciudad donde los ciudadanos son felices. Seúl protege la seguridad de los ciudadanos utilizando una extensa red de cámaras de vigilancia conectada con las estaciones de policía y los departamentos de bomberos. Seúl instaló cámaras de vigilancia y alumbrado público en áreas propensas al crimen para asegurar la tranquilidad de los ciudadanos y continúa aplicando las técnicas más recientes del diseño de prevención del crimen repintando barrios viejos, por ejemplo, para ayudar a crear entornos de vida más seguros. Topis, el eje de transporte inteligente de Seúl, emplea lo último en tecnología de información para vigilar las condiciones de las vialidades y el tráfico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindando actualizaciones en tiempo real sobre la congestión del tráfico y rutas alternativas.
Los dispositivos GPS instalados en todos los autobuses públicos ayudan a administrar los intervalos de llegada de los buses de forma remota. Las aplicaciones móviles y las pantallas de información en las paradas de autobús también brindan a los ciudadanos los horarios exactos de llegada de los autobuses, reforzando la confianza de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad. Con la tarjeta de transporte inteligente, los ciudadanos disfrutan no solo de servicios de transporte público en todo el país, sino también de la facilidad de comprar. Además del centro de atención de Dasan, el cual permite a los ciudadanos tener acceso a los servicios administrativos civiles en cualquier momento, desde cualquier lugar. Seúl continúa brindando diversos servicios para la conveniencia de los ciudadanos. Seúl está realizando esfuerzos sistemáticos para crear un entorno urbano sostenible para las generaciones futuras. La isla de Nanje, una vez un cúmulo gigante de basura y desperdicios. Ahora se ha transformado en un parque ecológico y un destino preciado que es visitado por más de 10 millones de ciudadanos y turistas cada año. Gracias a la participación activa de los ciudadanos, Seúl ahora recicla el 66% de los residuos domésticos y utiliza sus 4 centros de recuperación de recursos para incinerar un 24%. El calor generado por la incineración se reutiliza para brindar calefacción y refrigeración a 543,000 hogares. Los 4 centros de tratamiento de agua de la ciudad tratan y purifican las aguas residuales. Y las aguas residuales restantes se utilizan para abastecer los vehículos y el sistema de gas urbano. Seúl, una ciudad que hace recircular recursos con bajo consumo de energía. Seúl instaló 10.000 estaciones de energía fotovoltaica en edificios de apartamentos, escuelas y otras instalaciones públicas para generar electricidad para 30.000 hogares. Seúl se está convirtiendo en una ciudad abastecida por la luz solar, generando energía renovable con el apoyo activo de los ciudadanos. Arisu, el sistema de agua corriente de Seúl, es reconocido por su garantía de calidad científica y exhaustiva. Arisu se asegura de que los ciudadanos de Seúl tengan acceso a un agua limpia y segura muy por encima del nivel de calidad recomendado por la OMS. Como parte de los muchos beneficios y placeres de vivir en Seúl, una de las ciudades más sostenibles del planeta. Resolviendo satisfactoriamente los numerosos problemas del crecimiento urbano. Seúl ha crecido hasta convertirse en una ciudad ecológica e inteligente ejemplar, en la cual sus 10 millones de habitantes disfrutan de una vida saludable, conveniente y segura. Seúl ahora comparte activamente sus experiencias y conocimiento de políticas sobre crecimiento sostenible con otras ciudades del mundo. Bogotá, en Colombia. Wellington, en Nueva Zelanda. Y otras ciudades como Bakú, en Azerbaiyán, han adoptado sistemas de transporte basados en el modelo de Seúl, con un proyecto de suministro de agua potable en el distrito de Chanchamayo, en Perú. Un proyecto de desarrollo del sistema de prevención de desastres urbanos en Bangladesh. Y otros proyectos similares en todo el mundo. Seúl continúa compartiendo sus modelos de política avanzada con ciudades extranjeras. Seúl continuará compartiendo sus políticas ejemplares con todo el mundo en los próximos años y liderará el movimiento para el desarrollo urbano sostenible. Seúl desea con ansias convertirse en su mejor socio para transformar sus ciudades en comunidades sostenibles e inteligentes para los ciudadanos.
Bueno, pues con este video, pues la verdad yo creo que nos queda como muchísimo más claro hacia dónde tienden las políticas urbanas de esta ciudad en cuestiones, no nada más les mencionaba, de transporte público, ¿no? Sino en cuestiones de vivienda, de energía, de agua, seguridad. Y yo cuando lo vi dije, ay, pues creo que el gobierno de la Ciudad de México se está tardando, ¿no? En hacer a lo mejor convenios, pues sí, técnicos para pues para ver qué es lo que están haciendo bien en Seúl y qué es lo que se podría hacer, porque a veces igual no todas las políticas se pueden aplicar de la misma manera, pero sí ver qué es lo que están haciendo bien y pues ir haciendo una hoja de ruta para que también pues transitemos como a este tipo de ciudades como más sostenibles, con mejores, pues ahora sí que servicios, ¿no? Urbanos. Y lo que yo también ahí veía es que pues tienen estos convenios de colaboración con otros países y que ahí es donde a lo mejor no pueda darse como este chance, además de que si vemos un poquito en temas como pues de demografía, la Ciudad de México pues tiene más o menos entre 8 millones, ¿no? De habitantes. Con la zona metropolitana pues sí anda igual entre los 22 millones, y les digo que Seúl con su zona metropolitana pues también está como entre 22, 23 millones, entonces son como en cuanto a población un poco de densidad y de todo, pues ahí hay digamos que un punto de partida similar. Es interesante porque México en los años en que Seúl estaba súper atrasado con cuestiones del crecimiento económico, pues México ya, pues sí, veíamos como el PIB de Corea no llegaba ni siquiera al 2% y el de México estaba como entre el 5, 6%, y vemos que Corea pues le apostó, ¿no? A políticas diferentes donde la población pues sea pues el eje de ellas. Igual si se llegan, no sé, a buscar cómo está el organigrama de la ciudad de Seúl en cuestiones administrativas, es muy curioso ver que ponen primero al ciudadano, ¿no? O sea, el ciudadano está en la estructura del organigrama hasta arriba y luego viene el alcalde, los vicealcaldes y así. Entonces, vemos que sí, o sea, no nada más es una política de decir, ay, sí, vamos a hacer esto por la población, sino que en los hechos sí se ve que están invirtiéndole a una mejor calidad de vida, que claro, tendrá sus cosas obscuras como todos los países, es evidente, pero vemos que sí hay una cuestión de avance en estos retos de la gestión urbana, ¿no? Y como lo vieron en el video, pues se menciona el TOPIS, ¿no? Y este TOPIS es el Servicio de Información y Operación de Transporte de Seúl, que se empezó a introducir en 1998, que justo si vamos viendo como este tema del proceso de la tecnología, ¿no? De Corea del Sur, vemos que ya en el 99 se empezaba a dar como esta sistematización a estos sistemas de información o estos tipos de gestión de la información. Y lo que hace el TOPIS es que es un centro que te está monitoreando ahora sí que las 24 horas del día, todo el año, cuestiones del transporte, desastres y eventos relacionados de seguridad de una forma integrada. Entonces, el transporte está ahora sí que siendo monitoreado en tiempo real, porque a todo el transporte se le puso estos GPS que justo te ayudan a ir viendo cómo son pues tus flujos, ¿no? De movilidad en este tipo de transporte. También está monitoreada toda la red de tráfico, entonces hay como mencionaban en el video, hay pantallas, ¿no? Que te dicen a lo mejor, no sé, imagínense ustedes, ¿no? Que van por Insurgentes y de repente hubiera esas pantallas, digo, hasta incluso para los automovilistas está colapsado, no sé, viaducto, tome estas rutas, ¿no? O sea, si no es porque a lo mejor van escuchando pues el radio o porque van viendo el celular, pero el gobierno, digamos que en este caso, o sea, son acciones que vienen del gobierno, los que le invierten a este tipo de acciones y que ellos son los que te están dando la información, ¿no? No es otra, o sea, no es un privado, no es una aplicación privada, no es a lo mejor un medio, ¿no? De comunicación, es el mismo gobierno el que te está dando la información y lo cual también genera pues confianza, ¿no? De los ciudadanos en la gestión de los servicios.
Luego aquí también tenemos como cuestiones que han empezado a hacer. Por ejemplo, apenas hace 2 días pues se puso en marcha la primera línea de autobuses sin conductor, o sea, un autobús pues autónomo, y está hecho con materiales compuestos para asegurar que tenga un bajo coste y pues se pueda fabricar en serie. Utiliza cámaras y radares para navegar en lugar de sensores. Este es que ven aquí, parece como un tipo Lego, y fue hecho por Hyundai y con la finalidad pues de fabricar un autobús de tecnología pues accesible o barata y que sea como fácil de adaptar a otro tipo de vehículos como los camiones de reparto. Entonces apenas empezó a echar este proyecto hace 2 días y el autobús pues va a estar recorriendo 3.4 kilómetros en el centro de Seúl, que justo eran el distritos estos amarillitos que les mencioné, y tiene como, pues, este recorrido tiene como aproximadamente 20 minutos, aunque siempre va a estar como también controlado o de cerca por un conductor. Y bueno, las personas van a poder subirse en 2 paradas tras hacer su reserva mediante una aplicación, que estas aplicaciones, pues ahorita lo vamos a ver, son, digo, en el video las pasan al final y son todos estos logotipos que salen, son demasiadas, pero todas estas son del gobierno, o sea, son pocas las que son por privados. Y bueno, también en 2020 hicieron paradas de autobuses, como pueden ver donde están como fusionando tanto la tecnología, ellos le dicen de mediática de avanzada, y el arte cultural, porque pues en lo que estás ahí esperando hacer tu transborde y demás, pues te están poniendo aquí como información, de temas también como de noticias, un poco como lo que a lo mejor pasa en el metro, ¿no? Que están estas pantallas, pero la verdad, pues aquí está como con mayor tecnología. Y bueno, sobre todo, por ejemplo, las marquesinas estas que están ahí para esperar los autobuses, tienen estas aquí como estas pantallas LED que les digo, proveen información, noticias meteorológicas, también pueden ver el recorrido del autobús en tiempo real. Y, pues te genera también un espacio como confortable en lo que estás esperando que llegue el transporte. Y también aquí es algo muy importante, ¿no? Todas están iluminadas, tienen seguridad, tienen el mapa de información del recorrido y bueno, creo que es como también súper importante. Aquí al menos en la Ciudad de México vemos que si tomas tú un camión y pues ya sabes la ruta, sabes para dónde va, pero si no, o sea, no tienes idea de dónde luego están las paradas, de dónde es el origen, hasta dónde va a su destino. O sea, a mí me ha pasado que estás esperando un camión y que hay personas que le dicen, oiga, ¿y si pasa por no sé dónde? Oiga, ¿y si va para allá? O sea, ese tipo de cosas pues no deberían de pasar cuando tienes una información que le estás proporcionando al usuario. Bueno, aquí también vemos que las paradas de los autobuses generalmente pues indican las rutas del autobús, tanto en coreano como en inglés. Tienen las pantallas estas digitales que muestran cuándo va a llegar el próximo. También te indican qué tan lleno está el autobús y también con las aplicaciones tú puedes ver, ¿no? Si el autobús trae espacios disponibles. Aquí también te ponen como los letreros de disponibilidad de los asientos, dependiendo de los colores, significa qué tan lleno va el autobús. Y bueno, los letreros de las paradas, pues como les decía, también les dan información sobre el clima, la calidad del aire, e incluso algunos autobuses tienen asientos, ¿no? Con calefacción para cuando haga frío en invierno, pues allá en Seúl neva. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, empezaron a generar como también paradas de autobuses inteligentes que protegen a las personas tanto del polvo fino, porque también tienen un tema de contaminación, producto pues de todo el aire que viene de China. También te protege como de cuestiones del frío, pues calor, lluvia, nieve y sobre todo para el tema de COVID, pues decía que hasta de los virus. Pues instalaron como 10 paradas de este tipo donde pues están hechas con vidrio reforzado, te dan calefacción, aire acondicionado para que también te pudieras como sanitizar. Todas estas cabinas y todas las paradas de autobuses están integradas al sistema inteligente de CCTV, que les digo, está a su vez integrado con el TOPIS. Igual ahí puedes, bueno, ahora sí que
pues las fuerzas policiales pueden ver este sistema y lo pueden estar monitoreando tanto a los alrededores de las paradas, y pues se usa ahora sí que las tecnologías y el internet de las cosas son gestionadas y usadas los 24/7, o sea, todo el año, ¿no? Entonces esto pues nos da pie a ver cómo hacer o cómo gestionar una ciudad inteligente. Aquí otro así a lo mejor súper rápido, creo que es la parada que les estoy comentando, que inauguraron en 2020 con el tema de la pandemia. Eso fue en 2020 y bueno, ahorita incluso están pensando en la movilidad aérea urbana. El Ministerio de Transporte de Corea del Sur, a través del gobierno y con el gobierno metropolitano de Seúl, pues organizaron un evento en 2020 para tener la primera exhibición, ¿no? Para la población de los taxis aéreos, ¿no? Y se espera que en 2025 pues puedan comercializar como este tipo de transporte. Y creo que veamos, ¿no? Incluso qué es lo que están haciendo, ¿no? El alcalde de Seúl en ese momento aseguró que pues el ayuntamiento estaba trabajando activamente con diferentes actores de manera integrada con esta hoja de ruta de servicios de transporte aéreo urbano, de bienes y personas, ¿no? Y que pues esperan se lance en 2025 en Seúl y que sea el primero en todo el mundo, ¿no? Este tipo de transporte. Igual, aquí viene como el videíto. El cielo de Seúl, en el que es el primer vuelo de exhibición en la capital de Corea del Sur de estos drones pensados para llevar personas, mercancías. El país asiático quiere acelerar su viabilidad en términos de logística y de seguridad, con la meta de ponerlos en funcionamiento para 2025. 상용화 계획을 발표했습니다. 그리고 25년 상용화를 위해서 가장 큰 준비 작업을 하고 있는 것은 22년부터 24년까지 헤이웨이엔 그랜드 챌린지라는 이름 하에 도심 외곽부터, 그러니까 개발지부터 도심 외곽까지 실제 도심 실증 작업을 22년부터 24년까지 진행을 할 겁니다. 그리고 지금 현재는 그 도심 실증 사업을 하기 위한 예산 확보 작업을 hago 있고요. 내년에 장비 구입을 하고 22년부터 시작될 예정입니다. El evento, coorganizado por el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte y el Gobierno Metropolitano de Seúl, ha puesto la presentación en sociedad de estos aparatos que las autoridades quieren integrar en la ciudad surcoreana en los próximos 5 años. Uno de los pilares en los que se sustenta la idea de que el país asiático puede ser pionero en el despliegue de drones y aerotaxis para el transporte urbano es el sistema de control de tráfico, que las autoridades ya han ensayado con éxito en zonas menos habitadas y que permite que varias unidades vuelen a la vez en condiciones seguras. Sí, y justo ahí como vemos, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Que dice que este tipo de transporte estaría, pues, sobre todo para conectar con las zonas de la periferia, ¿no? De Seúl. Y bueno, aquí, ¿no? Si la pregunta era si existen las plataformas de transporte en Seúl como Uber, pues no existen. Desde 2014 se prohibió como la entrada de este tipo de aplicaciones, al menos para pues como modo de transporte público. Sí hay de reparto, pero no para mover personas, ¿no? Tanto hubo una oposición por parte de todo el gremio de los taxistas. Entonces lo que hizo el gobierno metropolitano fue generar su propia aplicación junto con los taxistas para que pues puedan brindar el servicio, ¿no? de taxi. Y lo que sí se usa mucho es esta aplicación que es como nuestro WhatsApp, para ellos se llama KakaoTalk. Esta sí es de una empresa privada, pero lo que tiene es que está conectada con todos los transportes que se ofrecen pues en la ciudad, tanto cuestiones de mapa, metro, el taxi, los autobuses, y también pues el propio gobierno tiene sus aplicaciones como la aplicación de Seúl,
del metro, que ahí también puedes ir viendo como las cuestiones del arribo de los trenes, de Seúl Bike, que es de la bicicleta, y pues su tarjeta integral, que es la T-Money, con la cual pueden usar todo el tipo de transporte en esta ciudad e incluso fuera de esta ciudad, ¿no? O sea, si quieren ir a Busan, también pueden usar esta tarjeta y como vimos en el video, también la puedes usar incluso para comprar cosas en la tienda y demás. Y bueno, las aplicaciones siempre están disponibles en inglés también y pues lo que hacen es que te trazan el mapa de cualquier viaje de puerta a puerta, cubriendo como todo el recorrido según también el transporte que uses y también te van mencionando así como, ay, ¿en cuánto tiempo llega el otro? Te ponen el tiempo que te vas a hacer en abordar y en estar esperando tu transporte y para que pues te puedas conectar de manera rápida al momento de hacer tu transferencia. Y bueno, pues eso sería como todo lo que es por mi parte. Y bueno, pues ahora sí que creo que ya vienen las preguntas, si es que tienen. Bueno, pues muchas gracias, maestra Sharon. Bastante interesante ver cómo toda la tecnología que ya se está usando de esa parte, en esa parte del mundo, ¿no? Llama la atención dos ciudades, como dices, ¿no? Muy parecidas, tanto en densidad poblacional y cómo pues han comenzado a utilizar, bueno, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, cómo ha comenzado a utilizar esta tecnología para brindar una mayor movilidad. Sin embargo, pues si ponemos la comparación con el caso de Corea del Sur, pues bueno, pues ellos, como comentaste, ¿no? Su política está en generar tecnología, entonces pues eso hace que han avanzado muchísimo, ¿no? Y pues bueno, sin embargo yo creo que acá en la Ciudad de México pues ya se comenzó, ¿no? Con esta implementación de tecnología, que me parece a mí muy importante, porque si lo comparamos con otras ciudades del país, pues en otras ciudades del país todavía estamos todavía con el camioncito, el taxi, y pues ya aquí en la Ciudad de México, pues ya podemos también contar con ciertas aplicaciones. Y bueno, pasamos un poco a las preguntas. Igual al público que se encuentre, pues los invitamos justamente a que levanten su mano o escriban sus preguntas o comentarios en el chat. Igual nuevamente les recuerdo que los invitamos a registrar su asistencia a través del enlace que dejamos en el chat. Y bueno, el primero es de Ricardo Cruz Castilla y pregunta que cuál es el link del video que mostraste en el de Seúl. Sí, ahorita sí, ahorita se los paso el link del video, ¿vale? De acuerdo, gracias. La otra, bueno, es de Álvaro Paipilla. Son dos preguntas. La primera es, ¿cómo definir los sistemas más apropiados de transporte dependiendo de las características propias de cada tipo de ciudad? Y bueno, también hace una segunda pregunta que es, ¿cómo han resuelto la inclusión tecnológica para sectores sociales a los que no se les facilita el acceso a estas Smart City? Hablando de las personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, etcétera. Bueno, por ejemplo, en el caso de Seúl. Para los dos ponentes esta pregunta, ok. disculpa. Sí, bueno, para el caso de Seúl, la verdad es que hay tanto población adulta mayor, pues como les mencionaba, tienen una política de generar, o sea, de diseñar, generar tecnología desde los 80. Entonces, la población incluso que es adulta mayor tiene acceso a estos smartphones o incluso la ciudad de Seúl es de las más conectadas en cuanto a la red de internet, ¿no? En la calle, ya están implementando incluso la 6G, entonces eso también ha ayudado. Y para las personas que sí son adultos mayores, también el gobierno ha implementado proyectos para como romper esta brecha o que ellos no se queden atrás en la brecha tecnológica. Entonces, hay como pues sí, programas destinados a capacitar a los adultos mayores para que puedan usar la tecnología y puedan seguir haciendo como todos sus trámites con el gobierno, ¿no? Entonces, digamos que por esa parte sí han pensado en cómo generar, o más bien que no se quede nadie atrás en este proceso de ir transitando a un Smart City. Y
y la otra cosa, ¿no? De cómo, ¿qué era la de los transportes, ¿no? Cómo definir los sistemas más apropiados de transporte. Pues justo ahí ver también cómo nuestras características demográficas de nuestras ciudades. En el caso de Seúl, la ciudad pues está envejeciendo. Entonces se han apostado a generar transporte, o sea, se ha apostado a generar transporte más accesible, integrando la tecnología, por ejemplo, estas rampas, hay en los autobuses para las personas que pues usan alguna silla de ruedas o que van con alguna carriola. También incluso en puentes peatonales en los puentes peatonales que llega a ver, se han instalado ascensores, ¿no? Para que las personas pues puedan a lo mejor subir y bajar, ¿no? De los puentes. En el transporte público, metro, también se han implementado estas acciones. Por ejemplo, todo el metro tiene esta guía podotáctil para las personas con alguna discapacidad visual. También las líneas, bueno, las paradas de autobuses también todas tienen guía podotáctil para que puedas llegar, ¿no? A donde está la parada de autobús. Y justo ver como las características de tu población y como han visto que la población está tendiendo como a envejecer, pues también se han generado estos proyectos de rescatar barrios y sobre todo de generar, inversión en transporte público y estos espacios que les mencionaba, ¿no? Para que el peatón pueda disfrutar del espacio público y pues se pueda dar esta actividad de la caminata. Y me parece, bueno, me estaba comentando, no sé si lo puedo decir, es que me comentó el maestro Burton que de donde estaba sonó la alarma sísmica, entonces que como que lo sacaron y que pero me dice que a ver si ahorita se puede volver a conectar. Justamente, doctor Enrique, maestro Enrique, perdón, ¿quería usted comentar algo? Y bueno, obviamente sí, gran parte de la presentación de la maestra Sharon. Y fíjense que sí, si partimos de esta idea de qué le apuesta el país, pues digamos que estamos a bastantes años y tecnología de diferencia, pero también hay un avance, como menciona Gabriel, bien importante y que algunas políticas incluso son muy similares, ¿no? Que hasta haciendo el rastreo de la propia política podemos ver dónde llegó primero, ¿no? De dónde se están jalando muchas de las ideas, porque al final de cuentas ya en un mundo globalizado vamos jalando políticas igual de otros lugares y también vamos aportando a otros más, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México se ha vuelto una gran aportadora de distintos tipos de políticas hacia los estados que suelen ser los que vienen a preguntar el cómo muchas veces. Entonces, está bien interesante cómo se puede hacer esta comunidad de política y transmitir ahí parte del conocimiento sobre la inclusión de la tecnología. Me parece que la mayor inclusión respecto de la tecnología que se puede visualizar en la Ciudad de México son los puntos de conexión de Internet, llegando ahora a cerca de 21.500 aproximadamente, si no me equivoco. Obviamente algunos con una eficiencia bastante buena, otros bastante deficientes, ¿no? Pero a final de cuentas sí hay ahí un esfuerzo por esa inclusión a la tecnología. Ahora, otro tipo de inclusión, la verdad es que yo no lo veo. Sé que en algunos pilares se llegan a dar estos talleres justamente para los adultos mayores, para el acceso a los smartphones y demás, pero suele ser más precario. Yo creo que aquí lo que se visualizó es que deben ser procesos graduales de cambio, que no se puede hacer un proceso completamente hasta el momento digitalizado por esta serie de características y de diferencias que tenemos en la población y estas, final de cuentas, problemáticas que nos terminan afectando. Y por eso mismo en los sistemas de transporte tenemos varias formas de ingresar a ellos, ¿no? O sea, hablando de la tarjeta de movilidad integrada, que también en la Ciudad de México sirve para todos los temas de transporte, incluidos algunos de ruta, no todos, y son muy poquitos los de ruta, pero algunos de ruta. Esa misma tarjeta de movilidad integrada, pues a la par de esa tarjeta, pues también está la versión antigua o la versión común de pago, ¿no? Digamos, no es una acción de inclusión, pero sí es una acción de atención y de saber diferenciar que tienes distintos tipos de poblaciones y distintos tipos de características, ¿no? Y la tarjeta de movilidad es de verdad que también acá bueno, en mi caso me ha sorprendido, tal vez por las características que teníamos antiguamente, pero digo, hoy en día la forma de recargar es incluso hasta en el teléfono, ¿no? O sea, yo recargo la tarjeta del metro, bueno, la movilidad integrada que me sirve para cualquiera de los sistemas de transporte por el teléfono, ¿no?
digo, no es comercial, pero mediante la aplicación de Mercado Pago, pego mi tarjeta al teléfono y hago la recarga, ¿no? Entonces son una serie de características que al final de cuentas sí van impactando, ¿no? Sí hace falta, sin lugar a dudas, una mayor cantidad de acciones relacionadas con la inclusión a la tecnología. Y sobre analizar las condiciones, completamente de acuerdo con la maestra Sharon, ¿no? Tanto demográficas, físicas y demás, a mí me parece que, por ejemplo, un punto importante de ese análisis de condiciones que se tiene que hacer justamente cuando en la construcción de la política, puede ser el cable bus, ¿no? Que eso ya fue una visión de campaña, pero al final de cuentas sí estaba sustentada en una necesidad real de transporte que terminó minorando aproximadamente entre 20 o 30 minutos los traslados en algunas zonas altas de la Ciudad de México, ¿no? Donde era más difícil el acceso de transporte terrestre, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo si se pueden analizar esas condiciones y se pueden buscar alternativas viables hasta el momento. Sí. Sería todo, gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, y también maestra Sharon. Bueno, también ahora voy a darle paso a las dos manos levantadas que están. Primero, Ricardo Cruz Castilla, que tiene una pregunta. Bueno, ¿tienes el micrófono, Ricardo? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Enrique, para la doctora Sharon. ¿Qué hace falta en México, bueno, en la Ciudad de México en concreto, en cuanto a política o tal vez en cuanto a infraestructura o tal vez a voluntad de hacer las cosas para que haya como en Texas, como en Los Ángeles, como en Nueva York y ahora como en Seúl y me imagino que en otros países como Ámsterdam y que son top en movilidad, para que se implemente un modelo, no sé si es la palabra correcta, pero para que se implemente una programación en los tiempos de viaje de los autobuses, dado que son el mayor medio de transporte en la ciudad, ¿sabes? O sea, en Nueva York tú programas tu salida y tu llegada a algún lugar conforme al metro, porque el metro si te dice que va a estar ahí a las 11:51, va a estar ahí a las 11:51. Y en El Paso es similar, o sea, los malls de ahí, Linda Vista, todos estos, si el bus te dice, bueno, Sun Metro creo que es la compañía, te dice que va a estar ahí a las 12:43, el camión va a estar ahí a las 12:43. Gracias. Bueno, si quieres, comienzo. Justo, al menos lo que pasó en Seúl fue ir integrando como esta parte de la movilidad, o sea, esta parte de la tecnología en los flujos de movilidad con el TOPIS, que este sistema integrado te mide como los tiempos, ¿no? Que se hacen los camiones para que justo puedas ir haciendo tú también pues, como gobierno, ahora sí que ir midiendo los tiempos, ¿no? De que hay entre un trayecto y otro. Para eso, pues le pusieron GPS a los camiones para irlos monitoreando en tiempo real y este mismo sistema ha generado que haya una integración de la operación de los diferentes modos de transporte, que en la Ciudad de México no la tienes. Entonces, con el TOPIS, pues tú sabes a qué horas pasa el camión, entonces con base en la hora de que pasa el camión también puedes saber en qué momento vas a poder tomar entonces el metro. Y lo que veo es entonces agregar esta parte de la tecnología para ayudar a estas cuestiones, ¿no? De la movilidad en cuanto a medir los tiempos de espera, el flujo de tránsito, para ir como haciendo esta conectividad entre los diferentes modos y también la parte como la voluntad política, porque como les mencioné, en Seúl cuando se hizo la reforma de los autobuses fue una política que pues estuvieron como a disgusto, sobre todo quienes ofrecían este servicio, porque para ellos representaba como un cambio, ¿no? Que no lo veían como algo benéfico, pero al final resultó que fue benéfico tanto para ellos como para la población, pero siempre va a haber como este tipo de resistencias y pues ahí también depende de la voluntad política de las autoridades, que muchas veces a lo mejor dejan de hacer algo porque piensan que les va a afectar electoralmente, ¿no? Entonces dicen, mejor no le muevo ahí, porque si le muevo y quiero, no sé, incluso, no sé, peatonalizar calles, no es que los comerciantes me van a decir esto, es que aquellos me van a decir aquello, ¿no? Entonces, como que pareciera ser que no se quieren enfrentar a esta parte del conflicto, que la verdad toda política al final lleva a una parte de conflicto, de consenso, y pues yo creo que es esa parte, ¿no? Que no se ha
que apenas yo creo que la tecnología, al menos en Ciudad de México, como que se ha ido gradualmente implementando y que las autoridades a veces, pues sí, no se han arriesgado a llevar reformas tan grandes, ¿no? Como tú lo mencionaste, en la Ciudad de México la mayoría pues usa en algún momento dentro de su trayecto el camión, ¿no? Y este tipo de camión y este tipo de transportes, por ejemplo, ni siquiera, digo, ya te ofrecen información en la parada en la que lo estás, pues ahí tú esperando, ¿no? Así de, ay, pues en la siguiente ruta, bueno, la siguiente parada es en este punto, no sabes también a qué horas pasa, ¿no? A veces ni siquiera es tanto meter tecnología. En Berlín lo que pasa es que hay incluso papelitos así, o sea, en una hoja, sí, tamaño carta, te ponen así como, este servicio pasa de lunes a miércoles de 7 a, no sé, de 7 de la mañana a 8, ¿no? Y te van poniendo como a las 9 pasa, a las 11 pasa, y te van poniendo como todos los horarios y te ponen la línea, ¿no? Que sigue esa ruta con sus paradas. Y es una hoja, ¿no? Pero también esa certeza de que sabes que si te está diciendo que a las 2 va a pasar, efectivamente a las 2 pasa el camión y con base en eso, pues tú vas generando incluso como usuario todo ahora sí que toda tu ruta de viaje, porque dices, yo llego a las 2 y está mi camión, lo espero, sé que se hace 20 minutos hasta que llego al metro y de ahí tomo el metro que ya está, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera tanto puede ser esta cuestión de tecnología, sino de ordenamiento y de tener, pues, claro el funcionamiento de los modos de transporte. Sí, ¿usted quiere comentar algo, maestro Enrique? Sí, pues completamente de acuerdo con Sharon. ¿Qué es lo que yo creo que hay dos elementos que hay que resaltar? Uno, que es la inversión necesaria para generar ese tipo de instrumentos, sobre todo respecto a la instalación de GPS, y la otra, lo que también ya comentaba la compañera, esta visión de hombre camión que existía, que todavía existe de hecho, y la transición que se va hacia la generación de rutas o empresas en donde ya se tenga un mayor control, ¿no? En esa discusión también todavía está el debate abierto respecto a ello, pero está más cargada hacia la importancia y la relevancia de crear este tipo de rutas donde ya se puede ver cierto grado de exigencia y donde ya puede haber distintas colaboraciones y contratos referidos a conocer los tiempos de traslado y demás, ¿no? Ese de un lado, pero del otro lado pues tenemos servicios que dependen completamente del gobierno y de los cuales sí se tiene información. El sistema, bueno, el más exitoso que tenemos en la Ciudad de México pues es el Metrobús. Sin lugar a dudas, el Metrobús suele estar bastante acorde con la información que tiene tanto en las pantallas como en las llegadas como en algunos sistemas informáticos. El metro tiene una cosa bien extraña que tuitea y tuitea y tuitea y tuitea y tuitea, pero no se vuelve algo ágil. O sea, al final de cuentas sí estás como compartió la información, te metes a la página de internet del sistema de transporte colectivo, te pone el horario aproximado en el que está y si hay alguna retención, si hay alguna estación cerrada, pero no terminas dándote la agilidad necesaria, ¿no? Entonces, sí, de nueva cuenta, está relacionado con cierto grado de inversión, pero también con aspectos políticos y el querer hacerse un lugar a dudas, porque incluso ya hay aplicaciones que hoy en día te lo hacen. Miren, a ver si, no, creo que no se va a ver, no se ve, pero miren, tengo aquí la aplicación de Movit, se llama, ¿no? Y aquí me está enseñando dónde estoy yo, que estoy justamente a la altura de Barranca del Muerto, y me está dando los horarios del Metrobús en los que llega, cuánto están tardando el metro aproximadamente 4 minutos, y algunas rutas de las que pasan por aquí. No alcanza a darme mayor información, pero digamos que a ver, sistemas como estos o aplicaciones como estas que se cuelgan de otros sistemas ya están disponibles, o sea, ya sería, ya se podría hacer, ¿no? O sea, ya tenemos elementos para, a ver, déjenme ver si puedo quitar no, quería quitar lo difuminado para ver, para que se viera, pero creo que no, se pierde. Bueno, en fin, esa sería mi respuesta. De acuerdo. Sí, bueno, pasamos ahora a la pregunta de Nayeli Zamarrón, que también levantó la mano. ¿Tienes la palabra para hacer tu pregunta? Muchas gracias. Sí, pues bueno, antes de realizar la pregunta y mi comentario, pues agradecerles a los ponentes y felicitarlos porque la información y la presentación que nos han dado ha sido bastante pues interesante
Y bueno, yo también quería preguntar a Sharon y que nos contara un poquito más acerca de lo de la reforma que realizaron en Seúl, justamente que nos comentabas a partir como del 2003. Y sobre todo era un poquito en este sentido que ya nos anticipaste de las limitaciones que tuvieron o digamos como un poquito las restricciones hasta cierto punto o los retos con los que se enfrentaron, ¿no? Para poderlo realizar. Desconozco exactamente como la situación específica de la ciudad de Seúl en cuestión como de ambiente político, pero aquí en la Ciudad de México es algo que ha estado, ¿no? Como en la agenda un poquito esta idea de, sabemos que los medios de transporte de baja capacidad, como son los camiones, microbuses, combis, ¿no? Porque no nada más son como camiones y microbuses, sino tenemos también ahí un gran tema con las combis, perdón, que están en la zona metropolitana, en específico en el Estado de México, y que además no solamente es un tema de movilidad, ¿no? Aquí hablando, sino es un tema también, por ejemplo, que se le ha agregado en los últimos años de seguridad. Entonces, en ese sentido, como de que nos platicara si habían, pues, justamente cuál fue la limitación, ¿no? Y al final, pues, terminamos hablando un poco de la voluntad política que existe, ¿no? Porque aquí pareciera que todavía no se ha podido como llegar al acuerdo justamente con este sector del transporte que maneja, que sobre todo son las personas que están a cargo de los ramales, ¿no? De los ramales que cómo se van constituyendo. Entonces, eso me parecía bastante interesante para ver si nos podías ir a contar un poquito más si es que hay algunos elementos que estén. Y la otra cosa es que cuando nos platicaba sobre Seúl y cómo se fue implementando a lo largo del tiempo, que como bien comentaba Enrique, creo que es algo que nos da cuenta que no es este cambio, digamos, que tú lo planteabas, Sharon, como el cambio de paradigma, justamente en la movilidad, no ha sido una cosa que ha pasado de un día a otro, ¿no? Efectivamente, sorprende que en Seúl justamente lo hayan hecho en tan poco tiempo, porque tú bien nos decías, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya había metro, en Seúl ni siquiera había, ¿no? Y en Seúl fue el tiempo y creo que ahí la variable que nos lo está dando justamente fue la apuesta que le hicieron a la tecnología. Y yo comparto con Enrique que definitivamente aquí en la zona metropolitana del Valle de México y en específico en la Ciudad de México se le ha apostado mucho y sobre todo a partir de, digamos, de los últimos 10 años a tratar de integrar, pero pareciera que todavía nos estamos quedando cortos. Mi perspectiva es que tiene que ver no tanto con términos de movilidad, sino también con otros términos y con otras condiciones que nos están justamente incidiendo en la problemática de la movilidad, ¿no? Como bien lo comentaba, podría ser el tema de la inseguridad. Otro de los temas que podríamos sacar a colación sería, por ejemplo, el tema de violencia hacia las mujeres, ¿no? En el uso del transporte público, ¿no? Que también mucho se ha hablado. Entonces, respecto a eso, la otra pregunta sería, ¿en Seúl se identifican también problemáticas fuera del tema de la movilidad? O sea, fuera que tengan que ver con las condiciones del viaje, sino que tengan que ver más con las condiciones de la persona. Entonces, que nos contaras un poquito sobre eso. Gracias. Sí, bueno, mira, la reforma de los autobuses, que te digo que empieza como en 2003, 2004, va como acorde con ese cambio que tuvieron en la política de decir vamos a apostarle al transporte público. Entonces, justo se dieron cuenta que también gran parte de la movilidad, que pues sí era en metro, pero también era en los camiones. Y lo que hicieron, o sea, lo que vieron era el problema incluso de seguridad, ¿no? Que los camiones competían, ¿no? Por el pasaje, provocando incluso accidentes viales. Entonces es de ahí que viene como esta apuesta de la reforma a los autobuses, donde el gobierno regula, porque el gobierno no regulaba, o sea, solamente les sabía como, pues te doy la concesión y operas en tales zonas de la ciudad, o sea, son tus rutas, pero el gobierno no regulaba, no sabía bien, pues, la antigüedad incluso de las unidades, si los choferes estaban capacitados. Entonces, con esta reforma también, pues, se enfrentaron, te digo, a cuestiones como políticas con este sector, porque sí era un sector, pues, digamos, amplio, que incluso si lo vemos
Ahorita, pues es algo que ha pasado incluso con los taxistas, que los taxistas se pusieron así de no queremos Uber y no queremos Uber, y entonces fueron un gran grupo de presión que generó que las aplicaciones como Uber u otras no entraran a prestar este servicio en Seúl, justificando ellos de que pues el servicio que dan es bueno, ¿no? Puede haber sus matices, ¿no? Pero esa, digamos que fue la justificación, y el gobierno justo con los taxistas pues hicieron la aplicación. Y en el caso de los autobuses, pues sí, se enfrentaron al tema pues sí, digamos como del no estar en consenso con los choferes, pero también el gobierno, o sea, como digamos que sí hay un tema coyuntural ahí como político, que el gobierno pues digamos en Corea del Sur a partir de 1993 empieza a experimentar como este proceso de democracia, de apertura, porque antes pues la verdad no tenían como ni elecciones ni nada, o sea, hubo un presidente que duró 17 años en el poder, con el cual pues sí se hizo demasiada, pues un avance, ¿no? del país, pero también creo que es ese proceso como coyuntural donde quien llega como alcalde pues dijo, pues, no me importa, a lo mejor tener pues no tener a lo mejor pues la aprobación política de este sector, pero lo voy a hacer porque creo que es necesario hacerlo para mejorar la movilidad de quienes viven en esta ciudad. Entonces, pues le apostaron, ¿no? O sea, a pesar de que sí hubo disidencias, y al final también lo que generaron fue hacer como un tipo de mesas, ¿no? de diálogo con los choferes y decirles, bueno, mira, es que te vamos a capacitar, te vamos a brindar un seguro, te vamos a brindar mejores condiciones también de trabajo. No vas a estar compitiendo por el pasaje, porque ahora la tarifa la vamos a hacer en función de del recorrido que haga una persona. Es decir, puedes tener 20 personas en la unidad, pero si ellas están haciendo todo el recorrido que implica toda tu ruta, pues, o sea, estás ganando bien, ¿no? O sea, no tienes por qué estar compitiendo con otros. Generaron carriles confinados para los autobuses, ¿no? Un poco tipo, no tal cual como Metrobús, pero sí hay carriles confinados para los autobuses. Entonces, también les dieron como esos pros, ¿no? Que podrían tener si se hacía la reforma, ¿no? Que no nada más era como verse así de afectados, ¿no? O sea, sí te voy a regular, pero también tienes estos beneficios que justo en la Ciudad de México, cuando estaba pues Ruta 100, pues también se implementó eso, o sea, digamos que Ruta 100 fue, digamos, un paso para regular los autobuses en la época, pues, de los 80 en la ciudad, que al final, pues, o sea, se tiró esa política y sí tenía un buen funcionamiento, solo que, pues, por cuestiones políticas, sindicales, pues, ya no se pudo seguir implementando, pero tenía los abonos, ¿no? De pasaje, también tenía mayores condiciones, o sea, mejores condiciones laborales para los choferes. Entonces incluso hasta recibían como asesoría técnica de este Instituto de Transporte de Londres. O sea, creo que en la Ciudad de México se ha intentado, pero muchas veces por cuestiones como de política, cuestiones como ahí de económicas que terminan afectando, ¿no? El tema de la movilidad. Y en Seúl, por ejemplo, sí, la mayoría, te digo, las personas, la población, el 65% realiza pues ahora sí que sus recorridos en transporte público, pero sí hay como una propensión también a que las mujeres sufran un poco más de acoso, porque también es un país que acosa mucho a las mujeres en temas incluso de grabarlas en el transporte público o en los baños públicos. Por eso les decía, todos los países tienen como sus pros, sus matices, ¿no? O sea, tienen como su lado bueno, pero también a veces hay cosas ahí medio oscuras. Y sí, las mujeres creo que son como las que más se ven afectadas en temas de seguridad, a pesar de que esté todo súper vigilado. Pero de ahí en fuera, pues creo que es un transporte que ha sido accesible, al menos el transporte en metro está alrededor de $1.50, ¿no? Un viaje, y tienen tarifas integradas. O sea, si tú usas un camión que viene de la periferia y te va a llevar a una estación de metro, te dan aproximadamente entre 15 minutos para que hagas el cambio modal y no te cobran. Entonces eso también genera un incentivo para que las personas usen el transporte público. Muchas gracias, Sharon. Pues ya para ir concluyendo, paso a la última pregunta, que era de Victoria León. Ya la iba a leer porque la había puesto en el chat, pero pues mejor que la haga.
Tienes la palabra, Victoria. Las preguntas son relacionadas con la movilidad peatonal, por un lado, o sea, cómo en estos países se trabajan o qué políticas están relacionadas directamente con esa movilidad peatonal. Y la otra pregunta es cómo participan los niños y las niñas en la planeación de estas ciudades. Bueno, en el caso de Seúl, la movilidad peatonal se ha visto en proyectos, por ejemplo, el que les comentaba, ¿no? El del arroyo, que fueron 10 kilómetros, o sea, quitar una autopista para tener este espacio de convivencia y donde el peatón pueda, o sea, atravesar como la parte central, ¿no? Gran parte del río Han se puede caminar por este arroyo también. El de la autopista o este puente vehicular de Seúl también que está pues dedicado al peatón y sobre todo también las calles en Seúl son pequeñas, entonces lo que han hecho es que no hay tanta banqueta, todo está como digamos como a ras o a nivel de la vía, pero con delimitaciones, ¿no? Volardos, también un poco de urbanismo, digámoslo, hasta táctico, donde está pintado, ¿no? Como el área del peatón, igual se han ensanchado, por ejemplo, las calles en ejes primarios para que pues pueda convivir tanto la bicicleta como el peatón y el transporte público y luego los vehículos. Entonces como que se le ha dado esa prioridad y en cuanto a si los niños tienen como participación, pues es que sí ha de haber algunos proyectos, por ejemplo en el video ponían el proyecto que es del rescatar los barrios para mejor seguridad en general, tanto de mujeres como de las personas, pero también es una sociedad que está tendiendo al envejecimiento, entonces la mayor parte de las políticas han ido como hacia o sea, pues pensando, ¿no? En los adultos mayores, en que tengan mejor accesibilidad, para los niños, eso sí, o sea, si hay espacios de juego, si hay espacios recreativos en los parques, en estos proyectos que se realizan, donde los menores pueden estar, o sea, la verdad es que la movilidad se piensa en general como pues pensando como en el más vulnerable y si cuando piensas la movilidad desde el más vulnerable, creo que terminas pues realizando una política que pues es beneficiosa para todos, ¿no? Porque estás pensando desde el que más lo necesita. Muchas gracias, Sharon. Bueno, el maestro Enrique ya. Ya, creo que ya. Pues ya para ir concluyendo, maestro Enrique. Sí, claro que sí. Agradecer a todos su tiempo. Sé que nos alargamos, pero gracias por el tiempo. Mira, respecto a la visión de peatón, creo que sí al final de cuentas se ha globalizado y se ha compartido esta idea de la preferencia del peatón y de la vulnerabilidad del mismo y luego de la vulnerabilidad de los, o sea, de la vulnerabilidad de los vulnerables, ¿no? O sea, todavía dentro de esta división de peatones tenemos distintas características que todavía generan mayores vulnerabilidades, tal vez un poco mirando hacia ciertos grados de interseccionalidad o cosas por el estilo. Entonces, al respecto, a mí me parece que en la Ciudad de México el mayor acierto hasta ahora en materia peatonal ha sido los senderos seguros que están relacionados justamente con movilidad, lo que mencionaba me parece que hace rato Nayeli, ¿no? Una visión de generar andadores donde se pueda, donde aparte se estudió cuáles eran los movimientos que hacían las personas justamente después de tomar su último transporte motorizado de ruta o masivo y dónde era el mayor flujo de personas, ¿no? Y al igual que el levantamiento sobre dónde se estaban cometiendo ciertos delitos y me parece que el sendero seguro ha sido hasta ahora pues una política hasta cierto grado exitosa. Habrá que verlo con el paso de los años porque al final de cuentas van a necesitar mantenimiento y demás. Y en otras cosas respecto a peatones que también se ha trabajado, sobre todo en vías primarias, porque como sabrán muchas de las secundarias le corresponden a las alcaldías, pero en vías primarias también se ha trabajado en la modificación de la banqueta para no solamente para una cosa de que la banqueta se vea mejor, ¿no? Que físicamente tenga un mejor aspecto, sino además para que sea más accesible tomando en cuenta las diversas vulnerabilidades, ¿no? Entonces me parece que Sendero Seguro sería como la joya de la corona, pero habrá que ver más adelante si se mantiene y si sigue por ahí.
Sobre la parte de los niños y las niñas, yo no tengo identificada hasta ahora ninguna política que los esté, en materia de movilidad, que los esté atendiendo o que haya sido formada gracias a su participación. No lo tengo yo registrado, no lo sé, tal vez puede por ahí existir alguna. Me parece que un importante elemento o alguien que se ha tomado más en cuenta ha sido, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, o el instituto local, ¿no? Hay cosas con la consulta infantil y demás, donde se llega a tocar incluso temas relacionados con movilidad y con cambios en las propias colonias, pero me parece, hasta ahí es donde yo tendré información al respecto. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Igual, ya para concluir, les agradecemos a todos su participación en esta sesión del coloquio Ciudad y Movimiento, en esta charla con expertos y con nuestro tema que fue el uso de aplicaciones móviles en la Ciudad de México y Seúl, con la participación del maestro Enrique González Burton, que es doctorante de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y la maestra Sharon Ocampo Arias, especialista en temas de políticas de movilidad urbana del PUEC. Les agradecemos a todos su presencia y los esperamos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.